Revelado, increíble error médico transforma la vida de una joven virgen con un toque extraordinario. En un pueblo donde la tradición pesa como una roca, Lourdes se vio arrastrada por la corriente de las expectativas familiares. Con solo 22 años, había sido la alumna brillante que su familia siempre soñó, pero bajo esa fachada de excelencia también latía un profundo miedo, no ser suficiente. Todo cambió un día, en una consulta médica de rutina, un simple examen que se convirtió en su peor pesadilla. La noticia, inesperada y devastadora, llegó como un rayo en un cielo despejado. Un diagnóstico erróneo sobre su capacidad para ser madre, un sueño que había acariciado desde niña. Lourdes, la joven siempre reservada y virtuosa, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podría ser un pilar en su familia si no podía cumplir con su mayor anhelo? Con el pecho apretado y la mente en un torbellino de dudas, Lourdes comenzó a cuestionar su propia valía. La presión social la empujaba a ser una mujer virtuosa, y la ausencia de respuestas la sumió en una desesperanza oscura. Las palabras del médico resonaban en su mente: necesitamos más pruebas. Pero esas pruebas representaban un camino incierto, lleno de temores. La aceptación social se convertía en una carga, y Lourdes se sintió como una impostora en su propio cuerpo, atrapada entre el deseo de luchar por la verdad y la necesidad de ser la hija perfecta que sus padres esperaban. Todo esto era más que un simple diagnóstico, era el eco de lo que las mujeres de su comunidad habían vivido, un grito ahogado por el estigma que rodeaba la salud reproductiva. Así, en medio de la confusión, la determinación comenzó a tomar forma. Lourdes se prometió a sí misma que no se quedaría de brazos cruzados. Inició un camino inesperado hacia el conocimiento, una búsqueda que hasta ese momento había permanecido oculta tras sus miedos. Comenzó a pasar horas en la biblioteca del pueblo, rodeada de libros que le enseñaban sobre medicina, sobre el cuerpo humano y la importancia de la salud femenina. Por primera vez, su identidad comenzó a cambiar, de la estudiante dócil a la buscadora de la verdad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión familiar, sin embargo, se intensificaba con cada nuevo paso que daba. Sus padres, quienes habían sacrificado tanto para garantizarle un futuro brillante, se mostraban cada vez más preocupados. Lourdes luchaba contra el deseo de hacerlos felices y la necesidad de ser fiel a sí misma. Sus sueños de ser madre, ahora cuestionados, chocaban con la visión de sus padres, que la querían observando las normas tradicionales. La lucha interna se convirtió en un campo de batalla, donde las expectativas y los anhelos se enfrentaron. ¿Es posible cambiar el rumbo de una vida construida sobre el deseo de satisfacer a los demás? Atrapada en esta red de incertidumbres y presiones, Lourdes se dio cuenta de que no solo se trataba de su propia existencia, sino de desafiar la injusticia que había marcado el destino de tantas mujeres a su alrededor. Con cada nueva revelación y cada obstáculo superado, la pregunta más inquietante se posaba sobre ella: ¿tendría la valentía de enfrentarse a sus miedos y mostrar su verdadera esencia al mundo? La resolución estaba ahí, latente, como una chispa en un vasto océano de dudas. Manteniendo su voz en alto, Lourdes se preparaba para dar el primer paso hacia un cambio radical, un acto de rebeldía que resonaría más allá de su propia historia. La lucha aún no había hecho más que comenzar, y el destino se tornaba en una esquina. La vida la exigía más de lo que jamás había anticipado. Lourdes se adentró más en su búsqueda de conocimiento,
comprendiendo que cada página que leía no solo era un camino hacia la verdad médica, sino también un acto de liberación personal. La biblioteca se había convertido en su refugio, un espacio donde las dudas se transformaban en preguntas y, finalmente, en respuestas. Cuestionar el diagnóstico erróneo la empujaba a explorar aspectos de su vida que siempre había aceptado sin cuestionar, como las expectativas sobre su rol como mujer. Durante esas largas horas entre libros, Lourdes descubrió historias de mujeres que habían luchado y vencido barreras similares. Se sintió identificada con cada testimonio, cada relato de valentía. Empezó a escribir sus reflexiones, creando un diario donde sus palabras se convertían en un espejo de su alma. Esos escritos, reveladores y desahogadores, comenzaron a delinear su verdadero yo, lejos de las sombras de la aprobación ajena. Una mañana, tras un periodo especialmente arduo de lectura sobre salud reproductiva, Lourdes decidió que no podía permanecer en la inacción. La siguiente etapa de su evolución personal requería acción. Se propuso acudir al médico que había emitido el diagnóstico inicial, no solo para aclarar su situación, sino para confrontar la falta de rigor que sentía detrás de esa sentencia tan drástica. Era un paso arriesgado, pero en su interior, ese impulso a pelear por una respuesta real era insostenible. A medida que se acercaba a la consulta, una mezcla de nerviosismo y determinación la envolvía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. El consultorio era un lugar familiar, el aroma a desinfectante y la frialdad de los muebles le sonaban a rutina, pero para ella, ese día significaba mucho más. Era un enfrentamiento con sus miedos y sus verdades ocultas. Al entrar, Lourdes sintió que estaba a punto de marcar un antes y un después en su vida. Se sentó frente al médico y, antes de que él pudiera hablar, saltó de inmediato: necesito que revisemos mi diagnóstico. Hay cosas que no comprendo y creo que tengo derecho a saber la verdad. La incredulidad en el rostro del médico era evidente, pero lo que Lourdes no percibió fue su propia transformación. La incertidumbre que antes la paralizaba se había convertido en un fuego interno que ahora ardía intensamente. Como testigo de su propia valentía, Lourdes empezó a sentir un poder desconocido surgiendo desde su interior. Cada pregunta que hacía desafiaba no solo la autoridad del médico, sino también el miedo que la había consumido durante años. Mientras el profesional intentaba explicarle los errores de interpretación, Lourdes escuchaba, pero su mente estaba ya proyectando un futuro que se alejaba de la sencillez con la que había vivido hasta entonces. Sin embargo, la conversación se tornó complicada. Las explicaciones no se alineaban con su autodeterminación. Cada respuesta que no satisfacía su búsqueda de claridad la impulsaba a seguir indagando, exigiendo más. Era como si, tras cada palabra, los ecos de sus propias dudas intentaran ahogarla, preguntándose si realmente estaba capacitada para desafiar a alguien con más experiencia. Pero el hambre de conocimiento y la necesidad de encontrar su verdad la llevaban a seguir adelante. Finalmente, Lourdes abandonó la consulta con más preguntas que respuestas. No obstante, su nueva resolución la había empoderado de forma inesperada. En su camino de descubrimiento, se dio cuenta de que no buscaba solo respuestas sobre su diagnóstico, anhelaba entender su lugar en el mundo, romper con la imagen que sus padres y la sociedad habían construido a su alrededor. Al regresar a casa, el peso de la incertidumbre aún la acompañaba, pero en su pecho latía una esperanza renovada. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero cada paso en esa dirección significaba un crecimiento en su identidad. Consciente de que la batalla estaba lejos de terminar, Lourdes se prometió a sí misma que no se detendría. La siguiente etapa de su evolución como mujer comenzaba a tomar forma. No solo quería ser madre, quería ser soberana de su propia vida. Mientras escribía en su diario esa noche, una convicción clara se apoderó de ella: no solo se trata de mí, se trata de todas las mujeres que han sido silenciadas.
con cada palabra, Lourdes se acercaba más a una transformación radical, y cada día que pasaba, más fuerte se sentía para enfrentar lo que estaba por venir. La determinación estaba en su mirada y el camino abierto ante ella. Pero justo cuando se preparaba para hacer sus planes, una llamada inesperada cambió el rumbo de su historia una vez más y desafió todo lo que había comenzado a construir. ¿Estaría Lourdes lista para enfrentar el nuevo desafío que la vida tenía reservado? La llamada la sorprendió, interrumpiendo el fluir sereno de sus pensamientos. Era un número desconocido, pero algo en su interior le decía que esta comunicación no era casual. Se armó de valor y contestó, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso. Del otro lado, la voz de una mujer que se presentó como asistente del consultorio del médico resonó en su oído. Decía que había un resultado adicional relacionado con su diagnóstico, algo que no le había sido comunicado durante la consulta. Esa noticia la atrapó en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Qué tipo de resultado? Lourdes se sintió atrapada entre el temor y la curiosidad. La asistente explicó la situación, hablando de una prueba que se había realizado inadvertidamente y que, según las nuevas muestras, revelaba información crucial sobre su estado de salud. Un pequeño resquicio de esperanza se encendió en su pecho, pero la mirada desafiante de su nuevo yo le decía que no podía permitir que esa expectativa la dominara. Cuando la asistente propuso una cita para el día siguiente, Lourdes sintió que cada latido de su corazón se hacía eco en su cabeza. Un nuevo encuentro significaba una nueva oportunidad, pero también una posible decepción. Sintió que esa llamada era una prueba de su determinación. ¿Seguiría buscando la verdad, aun cuando podría traerle más desilusiones? Las horas hasta la cita se arrastraron, marcadas por un desasosiego palpable. Lourdes intentó distraerse con sus lecturas, sumergiéndose en historias de otras mujeres que, como ella, habían desafortunadamente tropezado con el sistema médico y sus falencias. Cada relato colorido y matizado que leía se transformaba en parte de su propia lucha. Hombres y mujeres habían encontrado su voz, y ella no iba a ser la excepción. Al día siguiente, llegó al consultorio con una mezcla de determinación y ansiedad palpitante. La sala de espera, que alguna vez había sido un símbolo de desamparo, ahora se sentía como un campo de batalla donde cada mujer que entraba traía historias de lucha. El tiempo apenas avanzó, y su mente bullía con preguntas sobre el nuevo resultado. La incertidumbre pudo haberla vencido, pero gracias a su espíritu renovado, cada instante se tornaba un paso hacia la reivindicación. Finalmente, entró al despacho del médico, quien la recibió con un aire conciliador. Lourdes, siento mucho no haberte informado antes. Los resultados que han salido a la luz indican que el diagnóstico anterior debería ser revisado con mucho más cuidado. Las palabras del médico la atropellaron, aunque las expectativas se dispararon, Lourdes mantuvo la calma. La información podía ser un alivio, pero también significaba que el camino hacia la verdadera comprensión de su salud había sido mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. ¿Qué implica esto? Lourdes demandó, su voz firme como nunca antes. El médico se vio obligado a admitir que el diagnóstico era, en efecto, insuficiente para una persona de su perfil y que requeriría una serie de pruebas actualizadas antes de llegar a una conclusión definitiva. Una mezcla de alivio y frustración la invadió. Ellos la habían mantenido presa de su ignorancia, pero había adquirido la voluntad de no dejar que le robaran su voz nuevamente. Mientras se marchaba, Lourdes sintió una transformación en su interior. El desafío que había enfrentado y la respuesta que aún anhelaba solo iban de la mano con la decisión de ser proactiva en cada aspecto de su vida. No solo estaba recuperando su historia médica que el miedo había silenciado, estaba despojándose de las muletas del conformismo que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, Lourdes se sentó nuevamente frente a su diario. Sin embargo, esta vez, no solo escribiría preguntas, plasmaría las respuestas que estaba dispuesta a construir.
Se comprometió a asistir a seminarios sobre empoderamiento femenino dentro de la salud y comenzó a contactar a otras mujeres que habían tenido experiencias similares. Una idea comenzó a gestarse en su mente, un espacio donde las historias de mujeres como ella pudieran escucharse y compartirse. Pero antes de que pudiera trazar un plan, una visita inesperada de una antigua amiga la sorprendió. La figura familiar, con un aire de complicidad, le ofreció un nuevo camino a seguir, pero también prometía complicaciones que Lourdes no había anticipado. ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus batallas personales, sino también las interacciones de un mundo que siempre había temido? Lourdes se quedó en la sala de su casa, el eco de la visita de su amiga resonando en sus pensamientos. Clara había llegado con una energía contagiosa, desbordante de ideas y posibilidades, pero también con un aire de peligro inminente. Te propongo colaborar en un proyecto, había dicho Clara, con un brillo en los ojos que despertaba tanto interés como recelo. Un podcast que empodere a mujeres como nosotras. Historias reales, auténticas. Lo que hemos vivido no debe quedar en el silencio. Hay otras que necesitan escucharlo. Lourdes había sentido una chispa encenderse en su interior, una mezcla de entusiasmo por la idea y miedo ante los desafíos que eso conllevaba. Mientras pensaba en el proyecto, Lourdes tomó su diario y dejó fluir sus pensamientos. Su mano deslizaba el bolígrafo por las páginas, cada palabra un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. ¿Qué tengo para ofrecer?, se preguntó. Esa pregunta, que la había atormentado durante años, comenzaba a transformar su respuesta. Ahora sabía que cada experiencia dolorosa de su vida era una lección, cada lágrima, una herramienta para ayudar a otras. Conforme los días transcurrían, Lourdes tomó la decisión de no solo ser una voz entre las muertas, sino una líder activa de un movimiento que reclamara la verdad en torno a la salud femenina. Asistió a reuniones y seminarios, no solo como oyente, sino como participante, haciendo preguntas incisivas que resonaban con fuerza entre sus pares. Fue en uno de esos seminarios donde conoció a personas que no solo compartían sus miedos, sino que también aportaban recursos y conocimientos. Una de las oradoras, una médico especialista en salud reproductiva, hizo hincapié en la importancia de la educación en la salud. Esto resonó profundamente en Lourdes. Era ahí donde debía enfocarse su energía, educar a otras mujeres sobre sus derechos a recibir información clara y veraz. Sin embargo, la sombra de su experiencia médica seguía acechándola. Cada vez que tocaban el tema de los diagnósticos erróneos, su estómago se retorcía con la angustia de recordar su situación. Sin embargo, en lugar de dejar que eso la paralizara, Lourdes empezó a trazar un plan. Contactaría a profesionales de la salud para crear un espacio en el que las mujeres pudieran compartir sus historias, aprender de cada una y encontrar un ancla en experiencias ajenas. El primer paso consistía en organizar una pequeña reunión. Un grupo de discusión enfocado en compartir, reflexionar y aprender. Pensó en Clara, su antigua amiga, como la colaboradora ideal para promover la iniciativa. Cuando se lo planteó, Clara se mostró más que entusiasta, la idea parecía haberla impulsado de una manera que Lourdes no había anticipado. Mientras tanto, entre todos estos cambios personales y profesionales, un nuevo reto se presentaba en su vida. Una llamada del consultorio para realizar más pruebas resultó en la revelación de que había algo más en su diagnóstico del que su médico le había hablado previamente. Un resultado inesperado que podría cambiar radicalmente la dirección de su vida nuevamente. La incertidumbre volvió a inundar su mente, pero esta vez, en lugar de ser un lastre, se convertiría en un desafío a conquistar. Había llegado el momento de enfrentar no solo mis propios demonios, sino el sistema que los había alimentado, murmuró para sí misma mientras estudiaba su agenda, ahora repleta de compromisos que la empujaban hacia un futuro incierto pero lleno de potencial. Lourdes sabía que este sería un nuevo hito en su viaje personal y profesional. La idea de ser una voz fuerte y clara para quienes también habían sido silenciadas la llenó de determinación.
Sin embargo, el horizonte estaba dibujado con sombras, y la pregunta latente permanecía: ¿estarían sus nuevos planes capaces de resistir la prueba más dura que se avecinaba? La noche se adentraba mientras Lourdes revisaba su correo una vez más, la ansiedad apretando su pecho. La carta de resultados estaba aún sin abrir, sobre la mesa, como un ladrón que acechaba en la oscuridad. Sus manos temblaban un poco, pero decidió ignorar la sensación. No puedo dejar que esto me controle, se dijo a sí misma. Se obligó a recordar su compromiso, empoderar a otras mujeres, ayudarles a entender su cuerpo, pedir más respuestas, no menos. El día siguiente sería importante. Había confirmado la reunión en su casa, la primera de varias para discutir sobre el podcast y cómo abordar las problemáticas que muchas mujeres enfrentan en torno a la salud. Clara iba a ser su coanfitriona, y juntas planeaban invitar a profesionales de la salud para responder las inquietudes que surgieran. Con cada persona que confirmaba su asistencia, Lourdes sentía crecer un ímpetu renovador. Conocía sus propios límites, cada vez más difusos y menos intimidantes, pero también entendía que facilitar un espacio seguro requería vulnerabilidad. Se daría a conocer con sus historias, y, en ese acto de compartir, esperaba que otras se sintieran impulsadas a hacerlo también. Sin embargo, ese mismo sentimiento de empoderamiento iba acompañado de dudas persistentes sobre su salud. ¿Y si el diagnóstico era grave? ¿Y si no podía continuar con su misión? La lucha interna era palpable. Se detuvo un momento en su espejo y se vio. ¿Por qué me detendría ahora?, preguntó, decidida. La imagen de sí misma reflejada ante sus ojos mostraba a una mujer con cicatrices, sí, pero también a alguien que estaba lista para alzar la voz. Durante la reunión, los rostros de las asistentes transmitían un espectro de emociones: ansiedad, curiosidad, desconfianza. Clara abrió el encuentro con su energía habitual, pero Lourdes tomó el turno de la palabra. La voz le tembló al principio, y el dolor se traspasó a sus palabras mientras relataba su experiencia. Cada relato resonaba en la sala con un eco de empatía. Las participantes compartieron sus propias historias, diagnósticos incorrectos, malentendidos con los médicos, y la carga emocional de vivir en un mundo donde sus preocupaciones eran a menudo minimizadas. Fue un momento de revelación que le hizo sentir que su misión apenas comenzaba. La conexión era palpable, estos eran los lazos que buscaba cultivar. A medida que la reunión avanzaba, surgieron preguntas complejas. Clara, una mujer recién diagnosticada, preguntó con timidez si Lourdes se sentía cómoda compartiendo su experiencia médica más reciente. El pulso se aceleró en Lourdes. Estaba lista para abrirse, pero esa no era solo su historia, era un tema delicado que tocaba fibras más profundas sobre su autonomía. Esta es la esencia de lo que debemos discutir, Lourdes abordó el punto. La verdad erradica el miedo, pensó. No hay vergüenza en hablar de lo que nos pasa. Mientras más hablemos, menos poder tendrán nuestras dudas sobre nosotras. La conversación fluyó, pero lo que la dejó pensando fue la implacable sensación que todavía la acechaba sobre su diagnóstico pendiente. Cuando la reunión concluyó, Lourdes sintió el abrumador deseo de conocer su verdad. Podía dejar que la incertidumbre la doblegara o enfrentarse a ella de frente. Se llevó consigo los números y los nombres de algunas participantes que compartieron su información de contacto con la esperanza de seguir en contacto. Pero, en su interior, sabía que no podía cambiar su viaje sin encarar el resultado de aquellas pruebas. La noche llegó y, con ella, el momento de abrir la carta. La respiración se hizo más intensa en su pecho, la expectativa era casi tangible. Con un gesto decidido, rompió el sobre. A medida que leía las palabras, se dio cuenta de que lo que había descubierto no solo alteraría su camino, sino que abriría nuevas avenidas que ella nunca había imaginado. Y así, con su corazón latiendo con fuerza, Lourdes se enfrentó no solo a su diagnóstico, sino a lo que ese diagnóstico significaría para su futuro y su
Misión. La sombra de la incertidumbre ahora parecía iluminada y decididamente se embarcaría en este nuevo capítulo. Pero, en ese instante de revelación, un nuevo desafío emergió. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir lo que realmente significaba esta nueva verdad? El amanecer se asomó tímidamente entre las cortinas de la habitación de Lourdes. Los rayos dorados iluminaban el lugar, pero no podían disipar la inquietante sombra de incertidumbre que había anidado en su interior. Aquella carta reveladora dejaba una mezcla de confusión y determinación que la empujaba a la acción. Con estruendo, los ecos de la reunión aún retumbaban en su mente, las voces de sus compañeras resonaban como mantras de apoyo y esperanza. Lourdes decidió que no podía seguir en la penumbra. Con cada sorbo de café, su mente se llenaba de ideas sobre el podcast que quería crear. El concepto giraría en torno a la salud de las mujeres, pero iba a ser más que eso, sería un refugio para la identidad femenina y una plataforma de educación. No solo quería compartir su historia, sino que deseaba crear un espacio donde otras también pudieran alzar su voz, donde el conocimiento se convirtiera en su mayor aliado. Sin embargo, aquel diagnóstico que había leído la llevó a una reflexión más profunda. No podía ignorar la experiencia que había dejado sus huellas. En lugar de verlo como una carga, optó por considerarlo una oportunidad única para conectar con aquellas que sufrían en silencio. ¿Cómo puedo ayudar si no me enfrento a mi propia verdad?, se cuestionó, alabando la valentía que notaba en su interior. Al llegar el día de trabajar en el podcast, se encontró con Clara, su coanfitriona, en la cocina, hablando sobre las estrategias y los temas que se abordarían en el primer episodio. Clara, siempre energética y positiva, parecía captar la atención de las participantes, a menudo haciéndolas sonreír y relajarse. El contraste con el estado de ánimo introspectivo de Lourdes era evidente. Se sintió nostálgica por la jovialidad de su amiga y, por un momento, cuestionó su propio sentido de humor. Se dio cuenta de que esto era parte del viaje, aceptar su vulnerabilidad y encontrar poder en ella. Mientras Clara hacía una pausa para tomar agua, Lourdes decidió abrirse. Clara, he pensado en cómo me siento y quiero que este podcast no sea solo informativo, sino profundamente personal. Quiero que nos adentremos en la vulnerabilidad, en las áreas donde tradicionalmente nadie se atreve a entrar. Clara se volvió hacia ella, su expresión se tornó seria. Eso es fundamental, Lourdes. Pero, ¿cómo te sientes al compartir tu propia historia? No es solo tu experiencia, es incluso más profundo. Las palabras de Clara fueron un recordatorio de que cada historia tiene un peso que puede afectar la vida de quien la cuenta. El eco de esas palabras resonó en lo más profundo de Lourdes. Sí, la exposición podía dar miedo, pero también podría ser la clave para liberar a otras mujeres de la sombra del silencio. Quiero mostrarles que no están solas. Que pueden hablar de lo que les duele sin vergüenzas y sin miedo. Antes de que pudieran continuar, el sonido del timbre interrumpió la conversación. Más participantes llegaban, ansiosas por conectarse y colaborar. Lourdes sintió que su corazón latía con mayor intensidad. Era el momento de dar un paso adelante, no solo por ellas, sino también por sí misma. Con cada mujer que entraba y se unía a la conversación, Lourdes sentía que su propia historia tomaba forma. Era una mezcla de nervios y anticipación, una danza entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Era su momento de poder, de abrazar la incertidumbre y utilizarla como el combustible necesario para impulsar su misión. Mañana, durante la grabación, compartiré mis miedos, mi diagnóstico, se prometió. La decisión estaba tomada, y aunque la ansiedad la envolvía, sabía que había un propósito más grande en juego. A medida que la energía del grupo crecía y las ideas comenzaban a fluir, Lourdes no era solo una narradora, se convertía en una líder. Sin embargo, al final del día, un mensaje anónimo en su teléfono la llevó de regreso a la incertidumbre. ¿De verdad estás lista para lo que viene? No puedes regresar atrás.
La frase resonó con fuerza, retumbando en su mente como un eco aterrador. ¿Qué podía significar? ¿A quién podría estar afectando su decisión? Al darse cuenta de que el reto se hacía más grande de lo que había imaginado, una nueva emergencia se presentó, añadiendo más a la incertidumbre de su viaje. El momento de la verdad se acercaba, y Lourdes tuvo que preguntarse, ¿estaba realmente preparada para el impacto que podía desencadenar su valentía? El día de la grabación llegó con una intensidad palpable en el aire. Lourdes despertó más temprano de lo habitual, los ecos de la incertidumbre aún vibrando en su mente. Se preparó frente al espejo, notando cada pequeño rasgo de su rostro, esos ojos que solían reflejar solo la alegría ahora eran espejos de vulnerabilidad. La conciencia de que se estaba a punto de abrir en canal ante la audiencia, una audiencia formada por mujeres que esperaban una conexión genuina, la llenó de un deseo ardiente de autenticidad. Al llegar al estudio, la atmósfera estaba cargada de energía. Clara, siempre optimista, intentaba calmar los nervios de las participantes. Lourdes los observaba a la distancia, notando cómo la dinámica del grupo coexistía entre la risa y la expectación. Sin embargo, su propio corazón latía desbordado de miedo. ¿Podré ser la voz que necesitan? Pensó. Era el momento de confrontar no solo sus inseguridades, sino también el estigma que llevaba consigo. Cuando se sentó frente al micrófono, su cuerpo parecía una carcasa vacía, temblando en espera de ser llenada por su verdad. Comenzaron la grabación, y los primeros minutos se deslizaban sin problemas, charlando sobre temas superficiales de salud. Pero el momento crucial, el instante que había estado anticipando con ansiedad, se acercaba. Hoy, quiero compartir algo que me ha estado acompañando, empezó, con la voz temblando. Es un tema que muchas evitamos, incluso en momentos de confianza. Clara asintió, animándola a continuar. El silencio en la sala se volvió profundo, de esos que parecen absorber cada palabra. Lourdes compartió su historia, el diagnóstico, la lucha interna, el miedo que había acompañado cada paso de su vida reciente. Las palabras fluyeron, liberándose de un nudo que había sostenido demasiado tiempo. Pero a medida que se adentraba en la experiencia, sintió un creciente temor, como si cada confesión la hiciera más vulnerable. La sensación de ser expuesta se volvía abrumadora. En el rostro de las mujeres que la escuchaban no había juicios, solo empatía. Algunos incluso contenían la respiración, como si cada palabra se constituyera en una confesión colectiva. Fue un momento revelador. Lourdes comprendió que no solo estaba compartiendo una carga, estaba forjando un camino para otras. Al finalizar la grabación, la atmósfera cambió. Hubo aplausos sinceros que la abrazaron, y varias participantes compartieron sus propias historias, revelando que la vulnerabilidad podía ser un puente hacia la sanación. Pero mientras el grupo se sumergía en conversaciones sobre sus experiencias, Lourdes se sintió atrapada en una burbuja de reflexión. A pesar de la calidez del ambiente, una oscura sombra atravesaba sus pensamientos, el mensaje anónimo seguía a la espera, como una espada de Damocles. ¿De verdad estás lista para lo que viene?, resonaba en su mente. Se preguntaba si estaba preparada para las reacciones del exterior, esas que podrían desatar novedades no deseadas. Y así, mientras las mujeres alrededor de ella celebraban la valentía compartida, Lourdes sintió como la presión interna crecía. No podía ignorar el peso de la decisión que había tomado, una decisión que implicaba mucho más que un simple podcast. Convertirse en líder, en voz, era un rol que traía consigo la carga de la responsabilidad. La noche terminó, pero la inquietud permanecía. Cuando finalmente se retiró a casa, una sensación de desasosiego la acompañó. Apoyó la cabeza contra el volante y tomó una profunda respiración. ¿Qué repercusiones podría tener su revelación en su vida diaria, en la percepción que tenían de ella los demás? Mientras su mente se debatía entre ansiedades y expectativas, un nuevo mensaje mostró una luz tenue en el horizonte.
Te estoy observando. No olvides que la verdad duele, pero también libera. Lourdes se estremeció, su viaje hacia la autenticidad había comenzado, pero ahora debían enfrentarse a un adversario oculto. Con la convicción transformándose en determinación, se dio cuenta de que no podía retroceder. El acto de revelar su historia había encendido una chispa inaprensible. ¿Iba a permitir que el miedo dominara su mensaje? Era el momento de decidir. Un nuevo día traería nuevos desafíos y discernimientos. ¿Tendría la audacia para mantener el rumbo, ahora que una sombra se cernía sobre su verdad? Lourdes se despertó con la sensación de que el sol entraba en su habitación con más fuerza de lo habitual, como si la luz hubiese decidido recordarle que cada nuevo día traía consigo nuevas posibilidades. Sin embargo, esa luz también reflejaba las sombras que la seguían. La realidad del mensaje anónimo se había colocado sobre sus hombros como una losa pesada. ¿Era su verdad realmente suficiente para afrontar lo que se avecinaba? Mientras se preparaba para el día, la multitud de pensamientos que la asaltaban se convertía en un torbellino constante. Su experiencia en el estudio había dejado una huella profunda, pero había algo más, una curiosidad interna que le decía que su historia pudiera resonar aún más allá de lo que había imaginado. Había de alguna manera cultivado el deseo de convertirse en un faro para quienes se enfrentaban a lo imposible, pero el precio de esa luz era vulnerable. Decidió salir a caminar por el parque cercano. El aire limpio la revitalizaba, cada respiro era un intento de despejar las nubes en su mente. Mientras caminaba, fue consciente de las miradas de algunas personas, no porque la reconociesen, sino por el aura de duda que la envolvía. Era como si cada paso que daba resonara con preguntas que aún no se había atrevido a responder. ¿Qué significa ser auténtica?, se preguntó, y sintió el eco de su propia voz dentro de su cabeza. Quizás había llegado el momento de explorar su identidad más allá de su historia, más allá de su enfermedad. Sentía que debía romper el molde. La vulnerabilidad no era solo un acto de compartir su carga, sino también un acto de reinvención personal. Con la determinación renovada, fue a visitar a Clara, su amiga y productora. El encuentro, lleno de risas y conversaciones sobre la grabación, rápidamente se tornó serio cuando Lourdes comenzó a plantear su idea de hacer algo más grande, un proyecto que abarcara no solo el dolor, sino también el crecimiento que podía surgir de él. Clara la escuchaba con atención, claramente intrigada. Podríamos crear un espacio donde no solo compartamos historias, sino también herramientas para enfrentar la adversidad, sugirió Lourdes, su voz resonando con confianza nueva. Las palabras parecían fluir con una claridad que antes le había eludido. Además de abrirse sobre su experiencia personal, Lourdes quería ofrecer recursos prácticos, lo que sugiere que la sanación no siempre era solo sobre hablar, era acerca de actuar. Se imaginaba múltiples episodios, en donde conversaciones sobre salud mental, estrategias de afrontamiento y historias de resistencia se entrelazaban en una narrativa poderosa. Pero, mientras hablaba emocionada, una inquietud la llenó. ¿Y si la gente no se interesa? ¿Y si se sienten ofendidos por lo que comparto? Esta pregunta surgió como un susurro, recordándole que el camino hacia la autenticidad podría no ser recibido eufóricamente. Clara notó su vacilación y, con un gesto comprensivo, le recordó que en cada desafío había una oportunidad. Con el paso de los días, Lourdes comenzó a planificar el nuevo proyecto. No sería fácil, las decisiones que tomaría requerirían no solo coraje, sino también una profunda reflexión sobre su propio significado. Comenzó a enlistar temas, a esbozar un formato, tomando en cuenta cada paso del camino. Fue entonces cuando, mientras revisaba su correo electrónico, un nuevo mensaje llegó a su bandeja: alguien no está satisfecho con lo que has compartido. La verdad puede abrir puertas, pero también puede provocar tormentas. Un escalofrío recorrió su espalda. Esta vez no solo enfrentaba la vulnerabilidad de su historia, sino también las consecuencias de su deseo de ser más.
¿Podría controlar lo que podría desatar? Los ecos de las afirmaciones en su mente se volvieron más altos, la presión de convertirse en la voz de muchas se enfrentaba al resquebrajamiento de la imagen que una vez tuvo de sí misma. Ahora, la dualidad de su papel resonaba con mayor claridad. Podría ser capaz de sobrevivir no solo a las tormentas externas, sino también a la propia. El instante de tomar decisiones cruciales estaba más cerca de lo que pensaba. La próxima semana comenzaría la grabación de su nuevo podcast. La inquietud, una compañera en su travesía, se sentó en la trenza de sus pensamientos. Solo había un modo de descubrirlo, avanzar, sin importar lo que encontrara en la oscuridad. Al finalizar, Lourdes se dio cuenta de que su lucha no era un fin, sino el comienzo de un viaje inexplorado. ¿Hasta dónde llegaría su verdad en el camino de compartirla? Con una determinación inquebrantable, pareció entender que cada decisión que tomara daría forma a la historia que quería contar. Pero en el fondo, la pregunta primordial seguía allí: ¿cuántas puertas abrirían sus palabras y cuántas tormentas también provocarían? Los días previos a la grabación fueron un torbellino de emociones y preparativos. Lourdes se sumergió en su investigación, recopilando información y herramientas que pudieran ser útiles para su audiencia. Quería diseñar un contenido que no solo hablara de experiencias dolorosas, sino que también ofreciera esperanza. Sin embargo, entre un esquema y otro, la voz del miedo seguía resonando en su mente, ¿y si no era lo suficientemente buena? Para mantener el control sobre sus pensamientos, Lourdes comenzó una rutina de meditación. Cada mañana se sentaba en la ventana de su sala, con la vista hacia el parque que tanto la había inspirado. A medida que los ruidos de la ciudad se disipaban, se permitía unos minutos para reflexionar sobre sus objetivos. Al cerrar los ojos, se preguntaba qué significaba realmente compartir su historia. ¿Era solo un acto de valentía o había algo más que necesitaba desenterrar? La voz de Clara se instalaba en su mente, advirtiéndole que debía ser cuidadosa. La autenticidad era atractiva, pero, inevitablemente, también había consecuencias. Imaginó a sus oyentes taladrando su historia con preguntas, pero las más inquietantes llegaban de su interior: ¿estás lista para lidiar con cómo te verán los demás? En una de esas reflexiones, se percató de que había estado evitando hablar de su relación con la medicina. Recuerdos de su diagnóstico, de lo que había enfrentado, y del error que había transformado su vida en un mar de incertidumbre, se arrastraban a la superficie. Decidió que era hora de darles voz. Era su verdad, después de todo, y era esencial que esa verdad ocupara un lugar central en su narrativa. Con cada palabra escrita en los borradores de sus guiones, sentía como ese pequeño acto de escribir comenzaba a liberar su carga emocional. La vulnerabilidad se iba haciendo más familiar. Se propuso leve pero audaz, hablar del error que la había marcado no como una carga, sino como un punto de inflexión. Ahora, tenía el poder de convertir esa experiencia en una conversación sobre el valor de la vida y las segundas oportunidades. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la grabación, también aumentaron sus dudas. Las noches se convertían en un ciclo de insomnio y ansiedad, donde el pensamiento recurrente de la aceptación se fusionaba con el miedo al juicio. Sus redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, pero cada vez que una nueva notificación aparecía, sentía que el peso de la expectativa también aumentaba. Finalmente, llegó el día de la grabación. El estudio estaba iluminado con luces cálidas y había un aire de expectativa en el ambiente. Clara llegó para darle apoyo, un abrazo silencioso que reafirmaba que no estaba sola. Mientras se sentaba frente al micrófono, sentía que el pulso de su corazón se aceleraba y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Pero había una llama en su interior que crecía con fuerza, la de aquellas personas que podrían beneficiarse de su historia. Abrió la boca y, por primera vez, esa voz interna que había lidiado con el miedo habló en voz alta. Compartió lo que había vivido, la oscuridad que había tenido que enfrentar,
pero especialmente la luz que había comenzado a ver al final del túnel. Los nervios se transformaron en una oleada de entusiasmo, cada palabra que decía no solo era su historia, sino el eco de una promesa de cambio. Mientras la grabación continuaba y el ambiente se llenaba de conversaciones auténticas, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Un desconocido le afirmó que había estado esperando recibir su contenido, pero también advirtió, no todo el mundo recibirá tu verdad con amor. Prepárate para el rechazo. La adrenalina en su cuerpo se intensificó. Era el recordatorio de que estaba en el camino que había elegido, pero la pregunta seguía ahí, ¿estaba lista para enfrentar el impacto que su verdad podría provocar? Con la sensación de que el momento se tornaba más explosivo que nunca, Lourdes se dio cuenta de la fragilidad de su posición. Su metamorfosis. Estaba en pleno efecto, un viaje de autodescubrimiento que apenas comenzaba. Pero al cerrar el episodio con una sonrisa, se preguntó, ¿no era el rechazo también una forma de aceptación, de reconocimiento? Así, se embarcó en su misión con un nuevo propósito. ¿Pero a qué precio lograría finalmente convertirse en la voz que anhelaba ser? El eco de su decisión retumbaba en su mente. Lo que vendría después podría reconfigurar todo lo que conocía sobre sí misma. La tormenta no parecía distante, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Lourdes se despertó aquella mañana sintiendo una transformación profunda en su ser. Había pasado por un viaje inigualable, una travesía marcada por la búsqueda de respuestas, el enfrentamiento de temores y el descubrimiento de su voz. Ahora, estaba lista para enfrentar el nuevo mundo que había comenzado a vislumbrar. Después de su primera grabación, la reacción fue abrumadora. Mujeres de distintas partes del país empezaron a contactarla, a compartir sus historias y a agradecerle por abrir la puerta a un diálogo que siempre había estado cerrado. Lourdes se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo la había liberado a ella, sino que también había encendido la chispa de muchas otras. Con cada nuevo episodio del podcast, cada invitada que se sentaba a su lado, Lourdes escuchaba relatos que resonaban con su propia experiencia, diagnósticos erróneos, luchas contra estigmas y el deseo de recuperar el control sobre sus cuerpos y vidas. Entre lágrimas y risas, compartían su dolor y sus victorias, como un coro de mujeres que, juntas, descubrieron la sanación en el poder de la comunidad. Una tarde, mientras escribía en su diario, Lourdes reflexionó sobre su propio camino. Había pasado de ser una chica intimidada y perdida por la presión de cumplir con las expectativas ajenas, a convertirse en una líder en su propio derecho. La sensación de orgullo comenzó a brotar dentro de ella. Había encontrado su propósito y su voz, y estaba empoderando a otras a hacer lo mismo. El primer seminario que organizó se llevó a cabo en la biblioteca del pueblo, el lugar que alguna vez había sido su refugio. Esta vez, se sentía en casa. Las sillas estaban llenas, y había mujeres de todas las edades viéndola como un faro de esperanza. Una a una, contaron sus historias, sus luchas, mientras Lourdes moderaba con calidez y fuerza. La experiencia fue catártica, no solo para las que asistieron, sino también para ella misma. La energía que fluía en la sala era palpable, una transformación en comunidad. Fue un momento de triunfo, donde el miedo que antes la había perseguido se convirtió en un recordatorio de su valentía. Pero no todo fue un camino de rosas. Aquella sombra aún la seguía. El mensaje anónimo, con su advertencia acerca del rechazo, no se había disipado. Cada vez que un nuevo comentario negativo o cuestionador aparecía en las redes sociales, Lourdes luchaba contra la incertidumbre que surgía. Sin embargo, cada vez que la incomodidad amenazaba con consumirla, se acordaba de las mujeres que habían resonado con su viaje y cómo su historia había impactado sus vidas. Era un ancla sólida en medio de la tormenta. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Lourdes avistó a una mujer sentada sola en un banco. Decidió acercarse, y tras unas palabras de saludo, la mujer comenzó a contar su historia. Resultó ser una joven,
madre soltera, con un diagnóstico de salud que la había mantenido atrapada en la oscuridad. Lourdes escuchó, reconociendo el eco de su propia experiencia en cada palabra. Sin pensarlo, se ofreció para ayudarla. Las fuerzas del destino parecían entrelazarse, es ahí donde Lourdes comprendió que su viaje individual era parte de un colectivo. Informada de los seminarios, y ahora con el respaldo de su propia fuerza, Lourdes decidió expandir el alcance del podcast. Comenzó a organizar retiros, donde mujeres pudieran refugiarse y trabajar en su salud y bienestar. En cada encuentro, había un enfoque no solo en las historias, sino también en las herramientas para el autocuidado, el empoderamiento y la educación sobre salud femenina. Este proyecto no solo la llenó de propósito, sino que comenzó a cristalizar lo que realmente significaba ser madre en sus propios términos, asumiendo el control sobre su vida y su futuro. Al llegar un año desde que comenzó su viaje, Lourdes organizó un evento local en honor a todas las mujeres que la habían inspirado. Al presentar a las oradoras, sintió que cada palabra fortalecía el lazo entre ellas, cada historia emergía como un testimonio palpable del poder de la resiliencia. En un momento del evento, Lourdes se detuvo y se dirigió a la multitud: he estado en la oscuridad, y estoy aquí para recordarles que esa oscuridad no define quiénes son. Ustedes tienen el poder de reescribir su historia. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Lourdes entendió que su lucha no solo había sido por ella misma, sino por cada mujer que se había sentido atrapada, excluida y sola. Así, cerró ese capítulo de su vida, uniendo su historia a las de muchas, su empoderamiento a un movimiento de libertad. No fue un final, sino un nuevo comienzo. Una vida llena de significado, de conexión y de fuerza, un futuro que Lourdes ahora veía iluminado ante ella. Era el momento de seguir creando, seguir compartiendo, seguir luchando. Pulsando su pecho, sintió un aliento profundo que la llenó de confianza, había conquistado sus miedos. Lourdes le había demostrado al mundo que, a través de la adversidad, había florecido. Su camino estaba solo en sus inicios, pero ya era un faro de esperanza y transformación. Entonces, con el corazón rebosante de satisfacción genuina, se preparó para lo que vendría a continuación. ¿Y tú, estás listo para seguir el viaje de historias inspiradoras como la de Lourdes? Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La verdadera superación personal empieza con cada uno de nosotros.